Amelia Doval y Aliesky Rodríguez. Te trae noticias del mundo y de Donald Trump. Amelia Doval y Aliesky Rodríguez. Así que únete a nosotros en esta canción. Amelia Doval y Aliesky Rodríguez. Nosotros estamos en la pelea, a la batalla. Amelia Doval y Aliesky Rodríguez. Nosotros somos de derecha, no te pases de la raya. Aquí te traigo noticias del mundo completo. Dale que voy a lo concreto. Yo te voy a contar, te lo prometo. Te voy a compartir y te etiqueto. Amelia Doval y Aliesky Rodríguez. Nosotros estamos en la pelea, a la batalla. Amelia Doval y Aliesky Rodríguez. Nosotros somos de derecha, no te pases de la raya. Amelia Doval y Aliesky Rodríguez. Te trae noticias del mundo y de Donald Trump. Amelia Doval y Aliesky Rodríguez. Así que únete a nosotros en esta canción. Amelia Doval y Aliesky Rodríguez. Nosotros estamos en la pelea, a la batalla. Amelia Doval y Aliesky Rodríguez. Nosotros somos de derecha, no te pases de la raya. Aquí te traigo noticias del mundo completo. Dale que voy a lo concreto. Yo te voy a contar, te lo prometo. Te voy a compartir y te etiqueto. Amelia Doval y Aliesky Rodríguez. Nosotros estamos en la pelea, a la batalla. Amelia Doval y Aliesky Rodríguez. Nosotros somos de derecha, no te pases de la raya. Vamos a interrumpir el programa de hoy porque tenemos a alguien que hemos traído ante ustedes para que se presente. Todos conocen que en Hialeah, porque se ha hecho bastante popular ya, en Hialeah está saliendo pues Bobo, el alcalde de Hialeah, se está yendo a Washington. Es casi como un secreto los motivos por los cuales se está yendo a Washington, pero de todas formas hemos oído varias versiones, cosa que tampoco nos interesa. Lo que nos interesa es que va a quedarse Hialeah sin alcalde y en agosto va a haber unas elecciones para un nuevo alcalde. En noviembre. En noviembre, perdón, en noviembre va a haber unas elecciones para un nuevo alcalde y bueno, pues estas elecciones ya va teniendo un primer candidato que no es desconocido para ustedes, sobre todo para la comunidad que vive en Hialeah, porque ya él ha tenido otras funciones dentro de Hialeah como concejal, como buenos votos, etcétera. Lo vimos en las elecciones pasadas también, que estuvo pues en su campaña. Así que vamos a presentarles hoy a Brian Calvo. Y Brian Calvo es quien les va a decir a ustedes de qué país es, quién es, qué hace, todo. O sea, yo solo estoy aquí para irlo guiando, pero él se va a presentar como el candidato de Hialeah con la opción de que la gente que quiere el cambio en Hialeah, lo primero que tiene que hacer es pensar en juventud, inclinaciones, cuáles son sus objetivos, qué es lo que quiere realmente para Hialeah. Y sobre todo es una persona que no está comprometido políticamente con ninguno de los que hasta ahora han estado comprometidos con la política de Hialeah o dígase de cualquier ciudad, porque sabemos que Bobo salió de otra ciudad cuando llegó a Hialeah, ¿no? Bueno, Brian, muchísimas gracias por acompañarnos y cuéntanos de ti. Oye, un placer estar aquí con tu programa. Bueno, como tú dijiste, soy candidato a la alcaldía de la ciudad de Hialeah, que es mi ciudad, es la ciudad en la que yo nací y me crié. Soy un hijo de Hialeah, soy un producto de las escuelas públicas de la ciudad. Mis padres vinieron de Cuba, como muchos no diría radio oyentes, pero diría YouTube oyentes. Exacto. Que vinieron en el Mariel a buscar una vida aquí en este país, fuera del comunismo, de todas las cosas malas que están sucediendo en Cuba aún hasta en el día de hoy. Y en Hialeah trabajaron muy duro. Personas, o sea, de bajos recursos, bajos ingresos, inmigrantes, pero que me echaron para adelante a seguir estudiando y a ser parte de la comunidad. Y eso lo inculcaron en mí desde temprana edad. Como parte de mis estudios, entonces me gané una beca para estudiar ciencias políticas y gobierno, que lo hice en una de las mejores universidades, no solamente en los Estados Unidos, pero en el mundo, que es la Universidad de Harvard. Y solo pude ir ahí porque tuve esa beca para estudiar. Me pasé 4 años viviendo en la ciudad de Boston, pasando bastante frío, sí, pero fue tremenda experiencia. Y después tuve ese gran privilegio de representarme no solamente a mí y mi familia, pero a la ciudad de Hialeah, trabajando en la Casa Blanca con el presidente Trump, que fue algo que hice en su primera administración, el año 2018. Y después de tener esa experiencia trabajando en la Casa Blanca y tener ya mi título como licenciado en Ciencias Políticas y Gobierno, ahí es cuando decido regresar a la ciudad de Hialeah para continuar mis estudios como abogado.
Y entonces ahí fui cuando entré a la Universidad de FIU, saqué mi licenciatura ya como abogado en el estado de la Florida y entro en este mundo que es de la política y me postulo como para concejal de la ciudad de Hialeah, y eso fue en el año 2021. Fue una campaña extremadamente difícil porque no tenía el apoyo de ninguno de los políticos en ese momento, pero para mí era, o sea, la misma historia que tengo en el día de hoy, que es trabajar por mi comunidad. Y fue una campaña difícil, pero tocando muchas puertas, hablando con la comunidad, saqué un 67% de los votos y gano esa elección como concejal en la ciudad de Hialeah. A lo largo de mi trayectoria política, en los últimos 3 o 4 años, he tenido ciertas enfrentaciones con el alcalde Bobo en muchos temas. Cuando hablamos de temas como la subida de impuestos, la subida del agua, cuando hablamos del tema del 911 en la ciudad de Hialeah, muchos temas a donde para mí no era ser un pupitre de los intereses especiales, un pupitre de la burocracia, sino en realidad ejercer la posición que el pueblo me puso ahí, que es para luchar por el pueblo de la ciudad de Hialeah. Y fui muy crítico de cómo la ciudad hasta ahora, en el día de hoy, se está manejando. Estamos viendo que la ciudad está muy desordenada, la ciudad está muy sucia, muchos baches. Tenemos que los residentes están pagando los impuestos más altos que nunca se ha visto en la ciudad, las tarifas de agua más altas que nunca se habían visto. El presupuesto de la ciudad ha crecido más de $100 millones en los últimos 3 años. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿dónde está yendo ese dinero? Exactamente, exactamente, Brian. Mira, has tocado temas que nosotros hemos tocado aquí, aun cuando no somos de Hialeah, pero sí nos interesan estos temas, como por ejemplo el del agua. Sí. El del agua. ¿Cuál es el problema de tu basura y agua? ¿Por qué tienes que pagar impuestos cuando nosotros no deberíamos de estar pagando el dinero de la basura? Porque en realidad la basura puede ser utilizada. Lo que pasa es que ningún político ha querido hacer esto porque el mecanismo continúa como ellos lo quieren llevar, que es embolsarse el dinero en el bolsillo. Pero antes de tocar los temas específicamente de Hialeah, me comentabas por fuera de cámara que te gustaba Hialeah, porque la pregunta que toda nuestra gente que son muy inteligentes se van a hacer es cómo una persona que tiene tantos estudios, ha estado en la Casa Blanca, decide postularse para alcalde de Hialeah. ¿Tendrá alguna ganancia para su bolsillo? Pregunta que también te hicimos, ¿no? Sí. Y la respuesta tuya fue, bueno, yo crecí en Hialeah, le debo a Hialeah. Y me gustó mucho algo que hiciste con referencia a que toda esa juventud que estudió con dinero de Hialeah, de sus padres que trabajaron en Hialeah, ahora ya no forma parte de Hialeah. Y yo creo que eso debería estar en tu campaña. ¿Lo has pensado? ¿Cómo puedes lograr que retorne toda esta gente a Hialeah y le dé dinero a Hialeah y prestigio a Hialeah, que se lo merece? Sí. No sé cuál sería la palabra en español, pero en inglés usamos el término brain drain. Yeah. Brain drain, que significa sí, cuando una ciudad, un país, etcétera, pierde los talentos, las personas se van yendo, entonces lo que queda es un círculo vicioso donde la ciudad va empeorando. Exacto. Y envejeciendo. En el mismo tiempo que yo me crié en Hialeah, tú ves una ciudad vecina a nosotros, por ejemplo, como Doral, que ha expandido completamente, tiene 3 o 4 downtowns, la ciudad está... tiene un nuevo parque central ahora, está creciendo como una ciudad. Eso es lo que queremos en los Estados Unidos. Queremos mejorar nuestra calidad de vida, no empeorar la calidad de vida. Exacto. Y en Hialeah eso no pasa, y no pasa en gran parte porque son los mismos políticos. El mismo alcalde Bobo, tomarlo de ejemplo, él ha estado en la política más tiempo de lo que yo llevo vivo. Sí. Ponte a pensar eso. Increíble. Y pero entonces eso es cuando son los mismos problemas que están ocurriendo año tras año, esos problemas se están empeorando. Y después tú dices, bueno, ahora él lo va a arreglar esta vez, ahora sí lo promete. Sí, no, sí. La promesa política. Como tú estás diciendo, para mí no necesito la política, yo tengo mi práctica de abogado y me va muy bien en eso, pero para mí esta es mi comunidad. Y bueno, para malo, yo quiero que esa ciudad mejore. Sí, y creo que tiene el potencial para hacerlo. Absolutamente. Mira, cuando hablaron, por ejemplo, del nuevo edificio, el 911, nosotros lo criticamos aquí porque me parecía una cosa fuera de lugar. Gastar dinero en un edificio del 911, que además estás diciendo que hay demasiados problemas porque tienes que agrandar el 911 porque tienes muchos problemas en la ciudad.
En vez de, por ejemplo, arreglar sus calles. O, fíjate, hay algo muy importante, cómo creció toda la comunidad que llegó a Hialeah. O sea, el Doral crece de una manera diferente a Hialeah. El Doral crece con dinero que se trae precisamente de Venezuela, la gente que, bueno, del gobierno o no del gobierno, pero venían de Venezuela y pusieron el dinero y creció el Doral. Pero Hialeah nace de sus factorías. Sí. Hialeah crece del trabajo de la gente que estaba ahí y de repente Hialeah permitió que las factorías se fueran. Dejó desnuda a Hialeah, porque básicamente de lo que se sostenía Hialeah dejó de existir. Y en vez de invertir en un edificio del 911, ¿por qué no invertimos en tratar de atraer de nuevo esas factorías a Hialeah, esas fábricas a Hialeah? ¿Por qué no atraer una comunidad? ¿Por qué no hacer culturalmente Hialeah más importante para que la gente venda? Mira, allá abajo en el Design District, ¿cómo se creó? Con cultura. Claro, cultura. Y se ha creado una ciudad enorme con cultura que lo que era una ciudad abandonada, porque el Design District era una ciudad abandonada. Y en el ejemplo que tú citas, es una creación artificial. La ciudad de Hialeah tiene una cultura auténtica. Exacto. Auténtica, que tienes inmigración de todas partes del mundo viniendo a una ciudad. Es el ejemplo americano, ¿no? Lo que se llama el melting pot. Donde Exactamente. tienes tanta Sí. autenticidad dentro de la ciudad, pero estamos en un momento en la ciudad de Hialeah donde para abrir un negocio es extremadamente difícil. Ahí es donde quería llegar. Te demoras 2 o 3 años para que te den los permisos. Ahora mismo la ciudad acaba de aprobar una ordenanza para prohibir, por ejemplo, los food trucks en la ciudad. O sea, Imagínate. que eso se ve en todo tipo de barrios, pero Exacto. en la ciudad de Hialeah lo están prohibiendo. La ciudad tiene un código anticuado, que tiene ya casi 100 años el código de la ciudad de Hialeah. Entonces, cuando estamos hablando de nuevos desarrollos, obviamente la construcción que había hace 100 años no es la misma que hay en el día de hoy. Exacto. Y cuando era concejal, una de mis prioridades era, bueno, vamos a traerlo, ¿no? Al momento que estamos viviendo. Y la burocracia y los políticos dicen, no, vamos a dejarlo así. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el juego. Ahí es donde está el juego, que viene un desarrollador o viene un comerciante y quiere abrir su negocio, quiere abrir su proyecto y tiene que tocar al político para poder que le aprueben el plan. Exactamente. Y entonces estás creando una situación donde no puede haber mejoramiento en la ciudad. También cuando hablamos del tema del agua, Hialeah paga el tercer agua más cara en todo el condado de Miami-Dade. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la ciudad más gastado el dinero, crearon una planta de agua que no se necesitaba, costó $100 millones. Puedo entrar en muchos detalles en eso. La gente nuestra sabe porque hemos abordado pero el tema. la idea es que en estos momentos todavía tenemos más de 13 lo que se llaman precintos dentro de la ciudad donde están en moratorio por DERM. Quiere decir que si tú tratas de abrir un negocio nuevo en esos 13 precintos dentro de la ciudad, no lo vas a poder hacer. Porque tiene ese moratorium, porque los niveles de flujo de agua negra en esa área están por arriba, exceden los límites que deja el condado. Entonces, estás creando una situación donde no te pueden dar los permisos, no te pueden dar la zonificación, tienes problemas de DERM, y cuando vienes a ver, por eso es que la ciudad está Y era más importante abrir un nuevo edificio del 911 antes de que arreglar estos problemas que había que arreglar. Bueno, el tema del 911 es un tema que yo he llevado mucho como concejal. Yo fui uno de los primeros en hablar que había muchos problemas serios dentro de ese departamento, porque lo que sucedió es que nosotros estábamos llevando solamente 2 empleados por turno para contestar llamadas del 911. Cuando por el tamaño de la ciudad se tienen que tener un mínimo de 6 personas para que contesten las llamadas. Estaban solamente 2 empleados. Los empleados vinieron al consejo y dijeron, nosotros literalmente estamos contestando las llamadas en el baño para no perder las llamadas. Wow, y así todo, la ciudad solamente estaba contestando el 66% de las llamadas en un minuto, que ha presionado enormemente a estas 2 personas. O sea, es exceso de trabajo para esas 2 personas. Es un exceso y estaban trabajando en algunas ocasiones hasta 16 horas seguidas. Porque si el turno que le sigue, por ejemplo, tiene un accidente o tiene una emergencia familiar o lo que sea, no puede llegar al turno, entonces los que se quedaban tenían que hacer doble turno y entonces eran 16 horas seguidas de contestar llamadas. Fue un tema que yo llevé al consejo, ahí fue la famosa demanda que yo puse en contra del alcalde Bobo. Esa demanda era para que se hiciera algo con este tema, que hubiera una investigación.
Y entonces, bueno, al fin del cabo, ya pasan más de casi un año desde que empezó este tema y la ciudad regresa y dice, bueno, vamos a construir a un costo de más de $2 millones. No era necesario, es necesario contratar más personas, no construir un edificio. Exactamente, Es exactamente. la lógica, Es o mi sea, punto. es sentido común. Es mi punto. Hay dos cosas que quiero preguntarte. Una, estuviste en el 2018 en la Casa Blanca. Correcto. Un honor, me imagino, para la familia y sobre todo porque trabajaste bajo Donald Trump en su primer periodo. Y el trabajo justamente era seguir el despilfarro, o sea, de alguna manera descubrir hacia dónde va el dinero que se envía a las ciudades, a los estados, más o menos En es así. ese momento no era, o sea, era otro momento, ¿no? La meta era más sobre el tema de la inmigración y el flujo de drogas que entraban al país. Estos eran los dos temas que se abarcaban más en esa oficina. Y como, o sea, trabajando en esa oficina, mi trabajo era hacer comunicados entre enlaces entre las diferentes ciudades y diferentes estados con la Casa Blanca para parar o reducir el flujo de drogas y reducir el flujo de inmigración ilegal dentro del país. Esa era la meta en esos entonces. Obviamente ahora estamos hablando sobre los mal gastos de dinero a nivel federal. Y te puedo decir, estando dentro de la Casa Blanca en el 2018, yo siempre decía, tú puedes votar posiblemente la mitad de los empleados dentro del gobierno federal y no va a haber ningún cambio. O sea, Y nadie ni para se va a mejor ni para peor, todo va a ser igual. O sea, es una burocracia Es una enorme. burocracia increíble lo que hay. Estamos hablando de cientos de miles de empleados que lleva el gobierno federal y la mayoría de ellos, hasta lo que se está hablando en las noticias recientemente, algunos están muertos. Exacto. Están muertos y siguen recibiendo dinero como si estuvieran trabajando. Y tendrías el poder ya como alcalde, ya te sentaste como alcalde, todo el mundo votó por ti, que es la esperanza que tenemos, que la gente vote por el cambio, ¿no? ¿Piensas crear un departamento de DOGE también dentro de Hialeah? Me imagino que hace falta. Absolutamente. El presupuesto en Hialeah está por arriba de los $500 millones. Cuando yo empecé como concejal, y estamos hablando del 2021, no es hace tanto tiempo, estábamos en 389. O sea, que Hialeah produce. ¿A dónde va el dinero? Es correcto, ha subido el presupuesto a la costa de los residentes, obviamente, que le han subido los impuestos, pero ha subido el presupuesto $111 millones, ¿ok? En solamente 3 o 4 años. Y ese dinero, ¿ok? La razón por que yo voto en contra de esa subida de impuestos, ese dinero en larga parte va a la burocracia. No va para mejorarte las calles, no va para poner más empleados en el 911, en los temas que de verdad son de importancia. Exacto. No, es para subir salarios, en muchos casos, retiros. Ahora mismo el alcalde Bobo acaban de aprobar hace 2 o 3 semanas un retiro, un programa de retiro para los políticos. El alcalde Bobo se iría con $150,000 de retiro ahora al dejar la alcaldía e irse para Washington. Y todos los concejales que están ahí, que todos votaron a favor, fue unánime. No, ¿okay? claro, Votación obvio, todo el mundo unánime. todos quieren dinero. Todos se votaron un retiro retroactivo que empieza desde el 2021 y retroactivamente entonces van a estar acumulando retiros por el resto de su vida. Mira, yo creo que nos hace falta en la política en general, pero sobre todo en Hialeah. Mira, hemos perdido ese periodista comunitario que es el que informa, claro, a ellos no le conviene a los políticos, para lograr una transparencia dentro de la política, porque eso mismo la gente no lo sabe. O sea, el pueblo de Hialeah creo que tiene una desinformación en cuanto a lo que está sucediendo en la Casa de Gobierno de Hialeah. La gente sabe que tiene agujeros en las calles, la gente sabe que está pagando más, la gente sabe que no crean nada, que las escuelas están cayéndose y hay dinero para arreglarlas, que los salarios de los maestros son pobres, bueno, en fin, que para sacar una licencia para poder abrir un negocio es horrible en Hialeah, que hay mucho tranque en las calles sin necesidad, que no crece, las casas se mantienen sin cuidados porque la gente no le alcanza el dinero para cuidar. Pero si hubiese una transparencia de gobierno, la gente pudiera entender quién es el que está trabajando bien y quién es el que está trabajando mal. A mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, Bobo y otras cantidad de personas alrededor han sido de alguna manera soportadas por Jiménez. Tienen a un Jiménez detrás. ¿Significa que Jiménez es el promotor? Y perdóname, esto no tiene nada que ver con esto, porque después te voy a llevar a otro. ¿Jiménez es el promotor de la corrupción? Mira, ¿qué pasa? La mayoría de esta gente han estado, como te dije, en la política 20, 30 años. O sea, el mismo Bobo fue puesto de dedo
como Exacto. concejal. Él nunca ganó una elección. Su primera elección fue puesto de dedo, ya entró como político dentro de la ciudad. Entonces, todos los políticos vienen y dicen, yo voy a ser transparente, yo voy a tener la transparencia, pero ¿qué es transparencia en realidad? O sea, ¿qué significa? ¿Cómo es palpable eso? Todo el mundo dice, bueno, es que el problema es que la gente no va a las reuniones. Tú vas a una reunión del consejo y la verdad es que en el público no hay nadie. A lo mejor hay un reportero y el reportero está a lo mejor Sí, mirando otra cosa. entretenido. Ok, entonces dice, bueno, la reunión es pública, es el pueblo que no quiere venir, pero el pueblo está trabajando 2 o 3 trabajos para pagar todos Exacto. los incrementos, no pueden ir. La transparencia en realidad es tú como político, vamos a decir yo como alcalde después de noviembre, tú tienes que llevar la noticia al pueblo. Tú tienes que Exacto. ser proactivo, no reactivo. Es lo que está haciendo Trump ahora. O sea, yo he Exacto. logrado esto, yo dije esto. Por ejemplo, Trump decía, no va a haber cambios en la inmigración. Te está siendo transparente, te está diciendo, yo no voy a hacer ningún cambio. Bueno, uno de los ejemplos que me gusta mucho de Trump es en la misma oficina oval, cada vez que van a firmar una orden ejecutiva, Exacto. lo hace públicamente. O sea, Exacto. todo el mundo sabe lo que está pasando. Cuando Biden él firmaba órdenes ejecutivas, la gente a lo mejor no se enteraban hasta 2 o 3 semanas después, o meses después, o nunca se enteraban. Y dicho sea de paso, tenemos una falta de información. Tú vienes del mundo, por ejemplo, de la abogacía. Tenemos una falta de información muy grande. La gente no sabe ni siquiera qué significa la Constitución de este país. O sea, nosotros siempre le decimos a las personas, y es nuestro fin, educar, siempre le decimos, la Constitución no es lo que ellos te están diciendo que no hagas, es lo que tú, we the people, le dices a ellos que no pueden hacer. Y obviamente la Constitución es algo que es federal, pero cada estado tiene que hacer su Constitución en base, y cada ciudad en base a la Constitución de este país. Bueno, no se pueden ir por encima. Date cuenta que la Constitución como documento legal, en realidad es un contrato. Como tú dijiste bien dicho, es un contrato de las personas a su gobierno. Siendo, nosotros te estamos dejando gobernarnos de cierto punto de manera, pero basado en que nos van a dar, o sea, libertades de expresión, libertades de religión, libertades de poder tener propiedad, etcétera, etcétera. Sí. Si hay, y lo dice la Constitución, si hay un rompe Exacto. del gobierno a ese contrato, Ya. entonces ese gobierno tiene que parar de existir. Y por eso tenemos la segunda enmienda, que es para aportar armas, ¿no? Es tan importante en nuestro sistema de gobierno. Exacto, otro tema que hay que muy interesante. ¿Crees que Hialeah tiene una constitución? ¿Crees que la constitución de Hialeah es del pueblo hacia las personas que están como servidores públicos? Porque ellos no vienen a gobernarme, a mí nadie me tiene que gobernar, yo me gobierno sola. Ellos son servidores públicos. Correcto. O sea, yo te estoy contratando porque todos no podemos poner el dinero que tiene Hialeah para invertirlo. Yo te estoy contratando para que tú con tu gente me digas a mí de qué manera este dinero se puede aprovechar mejor. No para que tú me gobiernes, no me tienes que poner leyes, yo me sé gobernar sola. Ahora, esto sin llegar a ninguna anarquía, esto es sin anarquía, esto es como debe funcionar. ¿Tú crees que la Constitución de Hialeah ayude al pueblo o priorice a las personas que están... Bueno, Hialeah tiene su constitución, que es lo que se llama la Carta Constitutiva de la ciudad. Esa Carta Constitutiva se hizo en los años 60. Larga parte estaba bastante anticuada, la realidad de las cosas. Esa Carta Constitutiva da, por ejemplo, los poderes al alcalde. El alcalde fuerte que tenemos en Hialeah es no solamente tu alcalde, pero también el manager que administra lo que son los fondos de la ciudad y todo este mal manejo de fondos que estamos viendo ahora. Pero, por ejemplo, algo que está dentro de la Carta Constitutiva es que dice que si tú, como oficial electo, quieres tener un sistema de retiro, tienes que solamente lo puedes hacer por referendo. Quiere decir que tienes que llevárselo al pueblo y el pueblo tiene que aprobar para que haya un sistema de retiro. La gente en Hialeah no lo sabe y él lo hizo con Nadie ellos. lo sabe. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos mismos se votan y se aprueban el retiro sin referendo. O sea, ignoran lo que dice la Carta Constitutiva. Y bueno, y si un ciudadano de Hialeah quiere hacerle una demanda por esto, ¿lo puede hacer? Lo pudiera hacer y llegaría a las cortes y obviamente un juez tiene que leerse la Carta Constitutiva y entonces tomar una decisión. Pero que se pudiera hacer, se pudiera hacer. ¿Qué pasa? Como tú estamos diciendo antes en tu programa, hay este brain drain. O sea, las personas que a lo mejor tienen ese conocimiento o potencial de Sí, conocimiento. se está drenando todas las personas, o sea, básicamente en español es se drena, o sea, todas las personas que pudieran tener la capacidad
de llevar una Hialeah adelante. Hialeah es una ciudad que pudiera ser una de las ciudades más ricas de los Es Estados la Unidos. quinta ciudad más grande en el estado de la Exacto, Florida. y tiene mucho potencial de Mucho gente potencial. que se graduó del trabajo de sus padres en la factoría, pero se han convertido en gente importante. Profesionales, doctores, abogados, ingenieros, arquitectos, dueños de negocio, las mismas grandes ligas, peloteros, Exacto. músicos de alto nombre. O sea, es un centro cultural Salen de de personas, Hialeah trabajadores. y en vez de retornar el dinero a Hialeah, van y se compran una casa, se construyen una casa fuera de Hialeah. Bueno, ese es el sueño para todo muchacho que se cría en Hialeah. Lo primero que quiero hacer es irme de Hialeah. ¿Cómo Y- es posible? Pero es posible porque tienes una cultura dentro de la ciudad, dentro del mundo político, que es eso, que es ellos mismos se quedan en el poder porque dejan que estas cosas suceden y es a su beneficio, porque si tú tienes una pila de profesionales que estén dentro de la ciudad participando en el voto, o sea, Exacto. entonces esas personas no estuvieran en el poder. Exactamente. Y fíjense que lo puedes aprovechar incluso porque si algo hay en Hialeah es una comunidad latina, y la comunidad latina se caracteriza por ser una comunidad familiar. O sea, vamos a tener la casa de mi abuelita, la casa de papá y la casa de los niños. Sin embargo, se rompió ese ciclo precisamente por la carencia de uno de los primeros lugares de donde se fueron las fábricas fue de Hialeah. O sea, yo tengo el sueño de una Hialeah, yo no vivo en Hialeah, nunca he vivido en Hialeah, pero la tradición de Hialeah es precisamente la tradición de todo el mundo que comienza. La gente por lo general entra por Hialeah Sí. y luego se desarrolla. Y yo recuerdo cuando llegué hace mucho tiempo, gente que me decía, yo he sacado mi familia adelante trabajando en una fábrica para mi familia. Yo me compré una casa, cosa que era posible, trabajando en una fábrica. Y Hialeah se ha convertido en el lugar donde ahora, pues, si hay robos es en Hialeah, si hay crímenes en Hialeah, si hay robo de Medicare en Hialeah, si hay clínicas de los seguros en Hialeah. Una estadística muy interesante es, Hialeah tiene 4 o 5 zip codes. Uno de ellos es el 33012, inclusive es el que yo vivo, el 33012. Y en todos los Estados Unidos, no solamente en la Florida, en todos los Estados Unidos, el zip code con más fraude al Medicare y Medicaid es el 33012. Obvio. En todos los Estados Unidos. Si lo sumas es 333. So, Bueno, ¿qué vamos a hay ver. en Hialeah? Hay las clínicas donde existe ese fraude y están para mandar para Cuba, o sea, las agencias de mandar para Cuba como Cubamax. que fue- Increíble que en Hialeah, de donde básicamente llega el cubano que supuestamente está huyendo, sí, porque hay que decir ahora supuesto, porque han entrado muchas personas que no están huyendo, están huyendo, llegan aquí y se convierten en el lugar que más sostiene a Cuba. Absolutamente, y vamos a ser claros, hay un lavado de dinero que está existiendo también del gobierno castrista cubano dentro de estas mismas agencias. Eso se ha documentado, las alianzas que hay entre Cubamax y el gobierno castrista cubano. Una de mis propuestas como concejal, una de las pocas que recibió el apoyo de mis colegas, fue para crear algún tipo de cuerpo investigativo para investigar el lavado de dinero en estas agencias, particularmente la agencia de Cubamax. Y una de mis propuestas como candidato para alcalde es que se aprobó esta propuesta que yo tuve como concejal, pero nunca se hizo nada. Nunca Sí, hubo ninguna investigación, nunca, por ejemplo, ellos están violando una serie de provisiones dentro del código de la ciudad. Por ejemplo, no puedes tener un cartel LED anunciando, o sea, viajes para Cuba o vamos a mandarte una moto para Cuba, ese tipo de cosas. Está prohibido por la ley de la ciudad de Hialeah y esa ley no se le está aplicando a Cubamax. O sea, quiere decir que no se cumple nada. Aunque tú eres un viejito, a lo mejor pusiste una cerca y no pediste un permiso o lo que sea, y la ciudad te cae arriba. Exacto. Pero estas compañías que están lavando dinero de Cuba están dejando permitírselo. Y hay que hacerse la pregunta, ¿por qué el político en Hialeah está dejando que eso está sucediendo? O sea, ¿qué dinero hay debajo de la mesa? Pero como alcalde quiero ser muy claro, mi propuesta sería investigar estas compañías, investigar ese flujo de dinero y desde la forma que se pueda probar que hay un flujo de dinero ilícito, traer cargos en contra de estas No, compañías. eso es lo fundamental, o sea, porque que tú investigues y lo dejes todo ahí, va a seguir igual. Sí. O sea, van a entender, la gente entiende que Hialeah es una zona franca donde tú puedes hacer lo que tú quieras y nada, no va a tener ninguna consecuencia. ¿Y esto por qué es? Porque sus políticos están haciendo lo que quieren y no tienen consecuencias. O sea, todo empieza desde casa. O sea, si el político puede evadir todas las leyes, pues yo también. Y no se dan cuenta que ese político te está poniendo a ti el pie
sobre tu garganta para ellos poder seguir haciendo lo que quieren hacer. Y por supuesto, una de las tantas cosas es robar dinero. La gente se preguntará por qué te estamos trayendo aquí. Bueno, ya creo que tienen una idea más o menos de por qué te estamos trayendo nosotros aquí, porque no traemos a todas las personas, porque a veces entendemos que los políticos manipulan a las masas y nosotros no queremos que los políticos manipulen. Pero una de las cosas que te preguntaba fuera de cámara y que me llamó la atención y te dije, esto es importante que la gente lo sepa, es precisamente que tú como abogado, ya no como político, porque en realidad la palabra político en realidad no significa mucho. Tú con que te sepas la política del mundo ya más o menos sabes y tener un poco de sentido común, no hace falta mucho político, hace falta más gente que tenga sentido común. Y dentro de tu carrera como abogado has tenido el sentido común de saber dónde está el delito. Claro. Y una de las cosas que me comentabas era que habías tenido un caso específicamente con referencia a los condominios, pero tú no vas del lado del condominio, tú vas del lado de la pobre persona que está Correcto. sufriendo, y creo que con esa experiencia que ahora me vas a contar, puedes ayudar a muchísimas personas porque tú conoces el dolor. O sea, puede haber sido tu abuelito, puede haber sido alguien de tu familia que está sufriendo y tú vas a defender eso precisamente. ¿Crees que después que me cuentes esto, crees que pueda existir, porque Hialeah es una ciudad de condominios, básicamente, puede existir alguna posibilidad desde el punto de vista legal, ya tú sentado como abogado y como alcalde en Hialeah, de arreglar esta situación que tanto le duele a las personas? Absolutamente, y te voy a decir por qué. Cuando hablamos de corrupción, no es solamente la corrupción dentro del gobierno, pero la corrupción dentro de estos condominios o las asociaciones, ¿no? En Hialeah, como te estaba comentando, casi la mitad de nuestra población vive en condominios. La mayor parte de ellos son personas mayores con un retiro fijo. Y cuando estamos hablando de las asociaciones, estamos pagando en Hialeah $600, $700 al mes en mantenimiento para estos edificios, en gran parte. ¿Y qué pasa? Esos edificios donde estás pagando $700, tú debes decir, bueno, todo debe estar perfecto en ese edificio. Y es el opuesto, los elevadores no funcionan, el edificio está todo despintado, el parqueo es un desastre, está todo rajado el edificio, o sea, el techo liquea. Hay una corrupción ahí. Alguien dentro de esa asociación se está robando el dinero, a lo mejor es el property manager, a lo mejor es el arquitecto, o a lo mejor es todo el mundo. Exacto, sí, yo creo que todo el mundo. En Hialeah nosotros tenemos algo muy importante, que es como alcalde fuerte tú tienes tu propio departamento de policía. Tú no tienes que ir al condado, no tienes que ir ahora al nuevo sheriff. Tú puedes crear una unidad investigativa dentro del departamento de policía para investigar estos crímenes. Son crímenes. Exacto, son crímenes bajo la ley del Estado de la Florida. Y muchos son viejitos, son personas ya que están retiradas. Y investigar estos crímenes de mal manejo de dineros, de robo de dinero dentro de estas asociaciones y traer cargos en contra de esas personas. Tú no tienes que ir a investigar todos los edificios en Hialeah. No hace falta. Si investigas a los primeros 5 edificios y pones a alguna gente en la cárcel, vamos a ver un cambio en lo que son los fondos de esta. Y eso es lo que ayuda a la persona. Y ese es mi trabajo que ha sido como abogado. En abogado, o sea, la misma cara que yo pongo como político es la cara que pongo como abogado. Perfecto. Que es luchar por la persona, no la compañía. Y como abogado he llevado un caso ahora que está en las Cortes de Miami-Dade, que es un caso sobre un edificio, condominio, donde le pusieron un special assessment de más de $1 millón a los residentes, o sea, $1 millón dividido entre todos los apartamentos, salía a $33,000 por apartamento. Imagínate. Que tenían que dar, y si tú no pagas el special assessment, te pueden quitar hasta el condominio. Bajo las leyes de la Florida te pueden quitar el condominio. Entonces, todo el mundo pagó su dinero, el dinero desapareció y los arreglos que supuestamente se iban a hacer nunca se hicieron. Nunca se hicieron. Ahora están viviendo esas personas en una situación donde el edificio se le está cayendo, las unidades están básicamente inhabitables en el estado que está el edificio y han perdido básicamente su dinero, sus ahorros que tenían. Entonces no pueden ni irse a otro departamento porque no tienen ahorros. Se lo han gastado en este edificio. Y ese es el caso que estamos llevando del punto civil. El punto civil es para tratar de recuperar algún dinero, recuperárselo a lo mejor de la compañía de seguro, recuperárselo de las personas que estaban involucradas de forma individual, pero
como alcalde no es solamente lo civil, sino es la parte criminal, Sí. que es echar a esta gente en la cárcel y prevenir que esto suceda a otra persona. Como abogado eres un poco reactivo porque tiene que ocurrir el problema para después reaccionar, pero como alcalde puedes ser proactivo y en realidad poner o construir el mecanismo para prevenir este crimen en el futuro. Me surge una pregunta ahora de repente. Ya estás como alcalde, porque yo te tengo sentado ahí como alcalde. Estás como alcalde y tú puedes intervenir a favor de tu comunidad, pero, por ejemplo, cambiando esa ley de la Florida que dice que si tú no pagas el condominio, puedes perder tu propiedad. A mí me parece que es una de las cosas más ilógicas que yo he visto. O sea, un grupo de personas, porque a veces son hasta compañías extra. Tú estás pagando el mortgage de tu casa, el préstamo que te dieron por tu casa, tú lo estás pagando, esa es tu propiedad. Y porque no pagaste el jardín, la lucecita y recoger la basura, vas a perder la propiedad tuya. Eso me parece que es un robo. Categóricamente eso es un fraude muy grande. Como alcalde, además de intervenir en tu ciudad, puedes salir a defender a nivel de Estado lo que está ocurriendo en tu ciudad. Sí, absolutamente. Y eso es ese es uno de los problemas que tenemos con la legislatura del estado de la Florida. Date cuenta que los legisladores en la Florida son part-time. Ellos solamente ahora acaba de empezar ayer la sesión, ellos solamente se reúnen 3 meses, de los 12 meses al año. Trabajan 3 meses, qué bonito sería Sí, eso, ¿no? Qué maravilla. Y como tienen ganancias por eso. Entonces, trabajan 3 meses y en esos cortos 3 meses es que aprueban todas las leyes. ¿Qué pasa? Los intereses especiales. Van para Tallahassee, tienen mucho dinero, un cabildero de alta categoría, a lo mejor es bobo hacer uno de esos cabilderos, Sí. y entonces manejan lo que son las leyes y lo ponen de una forma que es en contra de la persona y es a favor de la compañía, Claro. ¿no? Como alcalde, tú juegas un papel muy importante porque tú también puedes ser un cabildero, pero eres un cabildero para la ciudad y tus residentes. Y como político estás dentro de ese sistema donde sabes, por ejemplo, a cuáles son los representantes que tienes que ir, cuáles son las personas que tienen elecciones, ¿no? O sea, le pueden pasar la cuenta si no votan de una forma o de otra. Y ahí es cuando puedes poner la presión para, en realidad, poder empezar a cambiar algunas de estas leyes que se han hecho a lo largo de los años que en realidad le dan favor a las compañías. Date cuenta, por ejemplo, una de las cosas que se está hablando ahora en las noticias es sobre el tema de los impuestos. Impuestos a la propiedad, digo. Obviamente, tú puedes pagar tu casa, tenerla free and clear, pero si tú paras de pagar los impuestos en esa propiedad, que son para toda la vida, tú puedes perder la propiedad. Exacto, ya la pagaste. Y ya la pagaste. Hay estados, en este país, donde no es así. El momento que tú paras de pagar tu casa, ya tú no tienes que pagar impuestos sobre esa propiedad. Hay estados dentro de los Estados Unidos que es así, pero en la Florida no lo es. Y obviamente esa es la propuesta ahora, que si hay un cambio en esa ley. No sé si va a ocurrir o no, pero definitivamente cuando hablamos de Hialeah, de las personas que están retiradas, que ya llevan 40, 50, 60 años pagando impuestos sobre una propiedad y es como que tú nunca eres el dueño. Siempre estás rentándoselo a alguien. A y alguien en que este tú no sabes caso ni quién es. Es el gobierno. Exacto. Está rentando el gobierno. Incluso el gobierno aquí de la Florida es muy curioso. El gobierno aquí de la Florida dice, entre otras cosas, que el hecho de que tú manejes, y la Constitución no lo dice de esa forma, el hecho de que tú manejes es un privilegio. Eso es otro tema que uno también tiene que discutir. O sea, no es un privilegio que tú me des la autorización para manejar. La Constitución dice que yo tengo el derecho de moverme dentro de mi estado. O sea, antes era con caballos, ahora es con carro. Tengo el derecho de moverme. Claro. Tú no me puedes cohibir a mí de tener una licencia para manejar, porque digo la licencia porque me la pides, pero yo pudiera manejar sin la licencia. Me estás pidiendo la licencia, me tienes que dar el derecho a yo moverme con la licencia. ¿Por qué me estás cobrando un impuesto que no lo necesitas, que lo estás malgastando, que te lo estás echando tú en el bolsillo, de una casa que ya yo pagué, de una tierra que es mía? ¿Por qué me cohibes? Mira cuántas cosas, ¿no? ¿Por qué me cohibes abrir un negocio con tantas licencias que tengo que sacar, que además son absurdas? Son totalmente absurdas, porque yo te pago para que hagas algo por la ciudad que nunca haces y tú me estás diciendo a mí que yo tengo que seguir pagando cuando tú no estás cumpliendo con lo tuyo. Y la ciudad es mía, no es tuya. Y otra de las cosas que te quiero, mira, por todo lo que tiene que trabajar un alcalde, ¿no? Todas las cosas que tiene que sacar a la luz y que no han hecho ninguno. Y que ya veo que por lo que me estás diciendo sí se pueden hacer. Se pueden hacer y en los últimos 4 años por lo menos no ha sucedido nada en ninguno de estos temas o otros temas. No, solo lo que se ha hecho mucho es renombramiento de calles,
fiestas. Tonterías. ¿Cómo se llama? Cortar el red ribbon, ¿no? Sí, Cuando la abren cinta de inauguración. eso es lo que son expertos en eso, pero cuando viene Sacarle los RV a las casas a las personas para que no sacando renten. O sea, los ir RV. contra el ciudadano. Y no solamente eso, cuando salió esa historia yo traté de, o sea, que los noticieros cubran esta parte, ¿no? No eran solamente los RVs, pero esa ordenanza también prohibió el uso de botes en la ciudad y el uso de vehículos comerciales. O sea, basado en esa ley, no puedes tener RV, no puedes tener bote y no puedes tener, por ejemplo, un van de tu trabajo, no lo puedes tener en tu propiedad. Aunque lo escondas o lo pongas detrás de... Pero es que es mi propiedad. O sea, mi pregunta no, es mi propiedad. Exacto, y basado en estas Vaya, era un leyes... CDR, un cubano. Y la parte más controversial de esa ordenanza, la razón que yo voté en contra, es que también dice que la ciudad puede entrar a tu propiedad privada, a tu casa, para ver si tú tienes escondido algún tipo de estos vehículos. Ahí es donde voy. O sea, y eso es una violación exacto. clara en contra de la Constitución cuando estamos hablando de cuando un registro sin un warrant, o sea, un warrant Sí, de search. exactamente. Tú tienes que tener un permiso de la corte que diga que yo vengo a buscar algo, pero con una justificación. O sea, tú no puedes entrar a mi casa, y eso es otra cosa que le explicamos a las personas, tú no puedes entrar a mi casa porque quieras entrar a mi casa. Tú tienes que entrar a mi casa con la justificación de que yo he cometido un crimen, de que se está ocultando a alguien dentro de mi casa que ha cometido un crimen, pero tú no puedes entrar a mi casa porque quieras mirar a ver si tengo un bote. Es mi bote, es mi casa, yo la pago. Claro. O sea, no puedes entrar. De hecho, lo que estamos viendo a través de ti, Brian, es que precisamente se han incumplido con todas las normas, con todas las líneas que tienen que tener los que están ocupando este puesto de gobierno, o sea, a favor de la población, y lo que han hecho es traspasar las líneas en contra de la población. Y tú como abogado, que esa es la parte importante, tú como abogado que vas a litigios para favorecer, o por lo menos para litigar de manera que la persona que está sufriendo sufra lo menos posible y tenga su ganancia, puedes tener esto sopesado dentro del puesto. Pero creo que no vas a poder trabajar mucho con la gente que está en la ciudad ahora mismo y que está acostumbrada a no trabajar. Tiene que haber un cambio dramático dentro de lo que son los empleados o ese círculo. Sabe que la ciudad de Hialeah paga más de $42 millones anual en recursos de empleados. Personas que, mucha gente que entran con 20 y pico de años, trabajan 20 años, a los 20 años ya tú puedes estar retirado, con 45 años vamos a decir. Sí. Estás retirado, vas a otra ciudad, sigues trabajando, ahora tienes 20 años de experiencia, te tienen que pagar un número más alto y entonces estás retirado de la ciudad de Hialeah por el resto de tu vida, que pueden ser 40 años. Entonces la ciudad paga casi un 10% del presupuesto, va a retiros a personas que no están produciendo nada para la ciudad o para el residente. Increíble. Y tiene que haber un cambio. La ciudad tiene 1.500 empleados, pero están 1.500 empleados mal distribuidos en departamentos que no necesitas. Por ejemplo, tenemos un departamento que es de Community Affairs. Tenemos un departamento educacional. Bueno, pero ¿para qué son las escuelas? Exacto. O sea, ¿para qué necesitas un departamento educacional? En el 911 tienes a 2 personas. Entonces, exacto. O sea, es que como que no tiene ningún sentido. Exactamente. El mismo departamento, por ejemplo, de calles. Una de las cosas que dicen mucho, las calles están muy sucias. Bueno, con $500 millones de presupuesto y una ciudad que abarca 15 millas cuadráticas, solamente tienes un vehículo para limpiar calles. Increíble. Y entonces, por eso es que las calles están sucias. Deberías tener 10 o 15 camiones y deberían estar funcionando constantemente las 24 horas del día. Cuando hablamos de inundaciones, por ejemplo, la gente dice, bueno, cada vez que llueve en Hialeah se inunda todo, la gente pierde hasta los carros. Ya sabemos el nombre que se le daba antes a Hialeah. Pero Hialeah tiene sus drenajes y esos drenajes tienen que estar limpiados constantemente, especialmente en los meses de lluvia. Viene un camión con succión, entra al drenaje y ala entonces toda la basura que se acumula para que cuando llueve se pueda llenar el drenaje y no la calle, no de agua. La ciudad de Hialeah es lo mismo, no está operando vehículos para limpiar estos drenajes. Entonces, es constantemente, en cualquier departamento que tú miras, hay deficiencias, hay problemas. Y así mismo sigue creciendo el presupuesto, siguen creciendo los salarios y los beneficios, y los problemas no se arreglan. Y Exacto. por eso hay tanto descontento dentro del residente, porque los residentes dicen,
todo este dinero que estoy pagando, y por lo menos tú dices, bueno, si tuviera la gran satisfacción que la ciudad esté bonita, bueno, tú dices, Exacto. ok, estoy pagando este dinero, pero la ciudad está bien bonita. No, estás pagando todo este dinero y la ciudad luce horrible y luce peor que como lucía antes cuando pagabas menos dinero. Exactamente. Y luego van a hacer una construcción y se pasa muchísimo tiempo, no hablemos de Okeechobee, el tiempo que se pasan para, no sé si es construir o destruir, porque, o sea, lleva Bueno, tanto tiempo que hasta ahora no podemos saben. hablar del tráfico. O sea, todo político dice, yo voy a arreglar el tráfico. Yo voy a arreglar el tráfico. ¿Y qué pasa? Bueno, el tráfico se empeora. La ciudad recibe 17 millones y medio anualmente en lo que se llama el half penny. El half penny fue el medio centavo, Sí, el medio centavo. para que es dinero que se supone que solamente se use para transporte. 17 millones y medio. Hialeah está operando las mismas dos autobuses que operaban hace 30 años. Las mismas dos líneas. ¿Okay? No ha habido ningún cambio con el sistema de transporte. Y es un sistema donde si tú te montas, como yo le he montado la guagua en Hialeah, no va a ningún lado. Ese autobús básicamente usa una ruta que a lo mejor hace 30 años era importante, pero hoy por hoy no va a ninguno de los centros de donde las personas están comprando en las tiendas o donde están comprando a lo mejor los mandados. Entonces, es un sistema que nadie lo usa porque no es útil, no va a ningún lado. Tenemos 4 estaciones de trenes dentro de la ciudad de Hialeah. Es la única ciudad en todo Miami-Dade que tiene 4 paradas de tren. 3 de Metrorail y tiene 2 de Tri-Rail y una es combinada. Entonces, en esas estaciones de trenes, nuestros buses como ciudad no van a las estaciones de trenes. Sí. Que no tiene ningún sentido. Sí. La ciudad está gastando $55,000 al mes. $55,000 al mes para un programa que se llama Freebie. Freebie es como un Uber, ¿ok? Una aplicación Uber, pero es una aplicación aparte y es manejada por la ciudad. Entonces ahí está ganando el chofer de Freebie, el que le vendió el carro a Freebie, el que hizo la aplicación para Freebie, el que administra el programa, $55,000. ¿Tú sabes cuántas personas están moviendo al mes Freebie? ¿Cuántas? 200 personas. Me imaginé que era una cifra como esa. $55,000 para mover 200 personas, para crear un ecosistema en una aplicación y carros y vehículos y todo esto, que ya existen en Uber. Exacto, no hace falta crear otro. O sea, tú pudieras, en teoría, coger los $55,000 y darle vouchers a todo el mundo en la ciudad para que use Uber de gratis, pagado por el contribuyente, y sería más barato y más efectivo que continuar con el programa. Te voy a decir en qué lo puedes gastar, y digo porque lo utilizo, y es Amtrak. La terminal de Amtrak que tienes en Hialeah está horrible. Yo la utilizo. Es un servicio entrecomillado bueno, o sea, salió el otro servicio de tren que es caro. Amtrak es más barato, sí. y bueno, yo que lo utilizo más comúnmente, pues voy allí. La terminal es horrible, los trenes están horribles. Los mismos trabajadores, son poca gente trabajando, o sea, lo que es la línea del tren ahí, no hay parqueo. O sea, yo me pregunto, tú vas, dejas tu carro, qué tan fácil fuera tú dejar tu carro allí, en un parqueo, que lo puedan cuidar, te montas en tu tren, vas a donde vas, yo voy a Orlando, y bueno, pues llego allí, y cuando regreso tengo mi carro, ¿no? Yo tengo que necesitar a alguien que me lleve, que después me recoja, porque no puedo, o sea, si llego tarde, no me gusta montarme en un Uber tarde. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que no pueden utilizar el cerebro. Utilizan el bolsillo como cerebro, pero no utilizan el cerebro para la población. Bueno, ¿Qué pasa? La manera que yo lo trato de escribir para que alguien lo entienda es que si tú te pasas todo el día pensando cómo es que yo voy a robar aquí en la ciudad, no tienes tiempo para estos problemas. Si tú en realidad entras a la ciudad y dices, oye, este es mi plan, estos son los 5 o 6 puntos, el residente no espera que tú vayas y resuelvas todo con una vara mágica. No. Nadie piensa que eso va a ser. Pero si tú puedes decir, oye, en 4 años que estoy aquí puedo hacer 5 cosas, 5 logros. Exacto. Mira, Hialeah tiene Amtrak, tiene el aeropuerto cerca, tiene 1000 cosas, o sea, tiene el dólar cerca, o sea, tiene tantas cosas Hialeah, tantas cerca. Es tan cerca de ir de Hialeah a la playa, es tan cerca de ir de Hialeah a todos los lugares, que la gente llega a un punto en que odia Hialeah, no quiere ir a Hialeah. No le gusta Hialeah, y yo tengo, aunque no lo vivo, nunca he vivido allí, pero te digo, yo sueño con el día en que la gente vea un downtown en Hialeah, Claro. vea teatros en Hialeah, vea vida cultural en Hialeah, porque lo han hecho otras ciudades con menos recursos, y por supuesto a la gente le entusiasme ir a Hialeah. No vean a Hialeah como la última opción, sino como la primera opción para llegar
Aquí, no solo cuando no tienes dinero, sino cuando tienes dinero también para ir. Pero para eso hay que traer a la gente a Hialeah. Requiere completamente, hay que virar la mesa. Hay que virar la mesa. No vamos a llegar ahí poco a poco. Tiene que haber un cambio dramático. Y tiene que haber un liderazgo. Tiene que haber alguien con esa visión de lo que puede ser la ciudad y trabajar en base a ese plan, a esa visión. En estos momentos no existe la visión. No existe el plan. No hay nada. Vamos a seguir como estamos, vamos a cobrar el dinero y nos vamos de cabildero. Sí, ahora nos vamos de cabildero que ni siquiera sabemos. Y la pregunta que me surge es, me imagino que vas a tener muchos contrincantes políticos, quizás mucha aprobación del pueblo, pero mucho contrincante político que hacen una tarea bien fuerte porque ellos pueden pagar para ir en contra. Tú eres un outsider, eres un abogado, eres una persona que conoce, estás del lado del público, vives en Hialeah, porque también sabemos que hay gente que nunca han vivido en Hialeah y han postulado por Hialeah, cobran por Hialeah, pero nunca han vivido Hialeah. Y eso es una irregularidad muy grande, pero tampoco se discute ni se mira. Y es prohibido por la Carta Constitutiva. Pero bueno, ya vemos que la Carta Constitutiva es como, no sé, Sí, algo ahí que está puesto. El libro de las páginas amarillas de antes que ya nadie mira. Entonces, o sea, habría que recuperar incluso la identidad de Hialeah, la realidad de Hialeah, la política de Hialeah. Habría que lograr que las personas que trabajan en el gobierno de Hialeah tengan integridad personal y después integridad como políticos también. Primero la personal y después como político. Habría que trabajar en todas las esferas. O sea, vas a necesitar un apoyo muy grande del pueblo de Hialeah. Sé que lo has tenido en otras ocasiones para concejal. Eres una persona joven. Sí. Yo aplaudo que seas una persona joven, porque es una persona que vive ahora lo que quiere. O sea, quiere dejarle algo a la vida. No estoy en esto para ganarme algo en los últimos momentos de mi vida. No, quiero dejar un legado para el futuro. Yo digo que los políticos tienen dos cosas. Lo que le gusta en la oscuridad son la misma línea. Lo que le gusta en la oscuridad y lo que le gusta en la claridad. Yo me apego a los políticos que le gusta la claridad, que le gusta la luz, que le gusta lo bonito. Veo que eres una persona que quieres lo bonito para Hialeah. Sé que vas a necesitar mucho apoyo del público de Hialeah, más que de los políticos de Hialeah, que están ahora, porque la mayoría son corruptos. ¿Cómo la gente te puede ayudar? ¿Cómo el público de Hialeah puede ir y colaborar lo mismo en tu campaña para tocar puertas junto a ti, que diciéndote, mira, puede ayudarte con esto? No solo el público de calle, que nos hace falta mucho, sino también el negociante, o sea, la persona que tiene un negocio y te diga, mira, Brian, yo te voy a ayudar, vamos a colaborar, te doy un espacio, quiero esto, que tú me apoyes. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, yo tengo mi website que es briancalvo.com, mi nombre, bien facilito, y por las redes sociales Brian Calvo ESQ, que es abogado, y Esquire, Brian Calvo Esquire, en todas las redes, sea Instagram o Facebook o Twitter. En mi website pueden hacer donaciones a mi campaña, ya está vivo la habilidad de poder hacer donaciones, y también en el website, o si quieren por las redes sociales, también me pueden mandar un mensaje diciendo que quieren ser voluntarios en la campaña, sea para tocar puertas, para hacer caravanas, para hacer diferentes presentaciones que vamos a estar haciendo a lo largo de los próximos meses. Pero tú bien dijiste, es el pueblo en contra, y yo me considero parte del pueblo, es en contra de lo que es la burocracia, lo que es la politiquería, el círculo vicioso de políticos que se cambian de un puesto para otro puesto, y a lo mejor no son ni de Hialeah y se quieren postular en Hialeah. Y eso es lo que nos estamos enfrentando. Desafortunadamente, ese lado siempre va a tener más dinero, más recursos, tiene la maquinaria política, pero al fin del día, cuando vas a contar votos, necesitas el pueblo. Exacto, y es por lo que estamos buscando, el pueblo. Y gracias a los esfuerzos que he hecho en los últimos años, constantemente, cada vez que me he postulado en Hialeah, he ganado el voto 67% la primera vez. Ahora, cuando me postulé en agosto, gané todos los precintos en Hialeah, saqué casi 70% otra vez en Hialeah. Tengo un gran apoyo dentro de la ciudad y ese apoyo tiene que duplicarse ahora en esta elección. Hace falta para ver si podemos sacar a toda esa mala racha que queda en Hialeah. Hace falta un cambio, igual que lo que los votantes en noviembre votaron a nivel nacional. Ese cambio que existe en Washington hay que replicarlo en la ciudad de Hialeah. Yo obviamente apoyé al presidente Trump, lo he apoyado desde muchos años, antes de su primer término, y es lo que queremos replicar en la ciudad de Hialeah al nivel local. No es solamente la importancia de un cambio a nivel nacional que estamos viendo en este país, pero el gobierno que a lo mejor más te afecta es el gobierno local, que es el que maneja tu zona.
Y por eso es tan importante hablar con familiares, hablar con amistades. Decir, oye, yo solamente, si yo puedo, en vez de ser un voto, puedo convencer a 5 personas más. Ya son 5 Ya votos. son 5 votos más. Y así se cuentan los votos. Y date cuenta que en una elección tan, o sea, pequeña en el sentido que votan pocas personas, un cambio de 1000 votos puede ser la diferencia entre ganar y perder una elección. Pero suponemos que vaya a salir muchas personas a votar en esta ocasión en Hialeah, no se queden en sus casas, ya tenemos la costumbre, ya sabemos que si usted no sale no hay cambios, hay que salir a la calle a votar. Estuviste trabajando en el 2018 en la Casa Blanca, algo relacionado con la inmigración, te enfrentas a una ciudad que tiene mucha inmigración, muchísima inmigración. Yo no lo veo desde el punto de vista de conflictos, sino más bien hay que solucionar el problema de la inmigración ilegal en este país. No podemos seguir pagando inmigración ilegal en este país, hay que respetar. Soy de las personas que considero, y nuestros canales lo hablan así, los políticos no están para defender una inmigración ilegal, los políticos están para defender lo que la persona que está ahí, que está trabajando, que es contribuyente, que está luchando por esa ciudad, hay que defender sus derechos, no del inmigrante ilegal, no es buscar ayuda económica para el inmigrante ilegal, sino buscar ayuda económica para la gente que está trabajando, así es como debe funcionar este país. Claro. Hay 2 congresistas por cada estado, y si esos congresistas de lo único que hablan es inmigración ilegal, no hablan de las cosas que hay problema, pues no resolvemos nada. Si no dicen la corrupción que tienen a nivel de ciudad y que hay que sacar a esa gente, pues no resolvemos nada. Y eso es lo que ha pasado. Los congresistas hablan de los problemas de la gente que le va a votar por ellos, pero no habla del problema que tiene la ciudad. ¿Y cómo piensas solucionar tú ese problema de la inmigración? ¿Cómo responder a ese problema de la inmigración como abogado, como no sé, servidor público, como gente de Hialeah? Muy fácil. Hay que enforzarse en las leyes que existen. O sea, no hay ningún papel para que yo no estoy aquí para crear nuevas leyes inmigratorias. Perfecto. Son las leyes que existen, tienen que enforzarse esas leyes. Definitivamente, si la policía de Hialeah coge a una persona y esa persona está aquí legalmente y lo coge por un crimen o lo que sea, esa persona tiene que estar movido a la custodia federal para que los agentes federales hagan lo que vayan a hacer, si es deportarlo o lo que sea. Pero eso es un tema de que se tienen que enforzar las leyes. Este es un país de leyes. Y luego estamos por el criminal, estamos buscando el criminal. No van a ir a la casa a tocarte a la puerta y decirte, oye, señora, usted es ilegal. Nadie, o sea, eso es una exageración. No creo que nadie eso es piensa, propaganda de los medios. Sí, pero si alguien coge a alguien, no sé, borracho manejando o dándole golpes a otra persona y resulta que esa persona es ilegal, ¿cómo es que tú vas a dejar que esa persona se reintegre en la sociedad? No tiene ningún sentido, no hay ningún país en el mundo que puede operar de esa forma. Y tienen que enforzarse las leyes. Es una cosa obvia para mí, como abogado, ese es cuando uno hace su juramento como abogado, dice que va a seguir las leyes de este país y tienen que enforzarse. Me gusta eso, que uno de tus juramentos sea seguir las leyes de este país, bueno, básicamente la Constitución, porque las leyes se guían por la Constitución de este país. La Constitución es así, de delgadita, pero resume todos los derechos que tenemos. Así que gracias, Brian, por acompañarnos. Creo que ya las personas han tenido todo un contexto de quién es Brian Calvo, de qué se espera para Hialeah. Y si usted sueña con una Hialeah en grande, si usted sueña con que no el político tradicional que ha estado robando su dinero, que ha estado malversando, que le ha estado pisoteando a usted todo el tiempo, sueña con alguien que no vamos a decir que va a ser un cambio total en Hialeah. No lo va a hacer porque no puede, son 4 años, no lo va a hacer. Pero al menos es una persona que va a iniciar un proceso que a la larga se va a crear como una costumbre en Hialeah. Exacto. No creo y pienso que a lo mejor no es tu idea mantenerte 30 años siendo alcalde, ¿no? Absolutamente no. Me imagino que no, porque esa gente ya cuando usted lleva más del tiempo indicado que dice que usted tiene que ser alcalde. Todo tiene su tiempo. Exacto, ya eres un corrupto. Y date cuenta que eso es una de las cosas que tiene que arreglarse muy rapidito. Cuando hablamos de términos de límite, ¿no? Límites de término. Se supone que tú puedes ser alcalde solamente 8 años y puedes ser concejal 12 años, que es bastante tiempo, pero 12 años. Pero hay ¿cómo se llama? O sea, ya llevas 20 años. Hay una manera de circunvar eso. Y la manera que lo puedes hacer es si tú tomas un día de descanso, puedes regresar y empiezas de cero. O sea, miren ustedes, oye, ellos de verdad que, mira, te voy a decir, yo sé, alguien me dijo por ahí, un pajarito, que Hialeah tenía incluso televisión, periódicos, o sea, recursos para todo esto, para informarle al pueblo de Hialeah. No, pero es un pero desastre, no se utiliza.
Me gustaría que en algún momento... Hialeah tiene, la ciudad como ciudad tiene su propio periódico, su propio canal en la televisión. Eso. Tiene obviamente sus redes sociales y ese tipo de cosas. Hay un departamento que se llama el Departamento de Comunicaciones, que tiene un director, subdirector, tiene camarógrafo, tiene fotógrafo, tiene periodista. Son como 10 gente que trabaja en ese departamento. ¿Y cuál es el trabajo? Asegurarse que nadie se entere de nada. Exacto, Ese es el trabajo del Departamento pues de nada, Comunicación. el día que estés ahí necesites nuestro apoyo, pues ahí estamos para ti. Gracias. Y por supuesto tienes abiertas todas nuestras emisiones siempre que quieras, obviamente. Y lo más importante es que siempre vamos a poner el ojo y siempre ponemos el ojo en el político, en el servidor público, pero en la persona que de verdad va a hacer algo productivo. No siempre logramos que esa persona llegue al puesto, porque ya saben que hay una maquinaria muy grande alrededor Sí. que coarta todo esto, pero te apoyamos. Gracias. Consideramos que tu trabajo puede ser productivo, puedes fallar, no importa. Si falla, pues hay métodos también para que salgas, pero lo importante es que la gente entienda que tanto te puede poner como te puede quitar. Correcto. Y eso es algo que hasta ahora no lo han entendido mucho el pueblo de Hialeah. Está tan sumido en trabajar que no puede entender su papel político, pero ustedes tienen la fuerza, ustedes tienen el poder. El poder del cambio está en ustedes. Lo probaron con Donald Trump. El poder del cambio está en el pueblo. Usted quiere mejoras para Hialeah, usted quiere atraer a su familia a Hialeah, usted quiere vivir en Hialeah, usted se siente orgulloso de Hialeah. Tiene que votar por gente como él, que va a traer el cambio. Y esta es la oportunidad, y la oportunidad ha sido perfecta. Bobo se va, porque yo pensé que se iba a quedar por los siglos de los siglos. Sí. Pero bueno, gracias a Dios se va. Por ahí escuché una noticia que la esposa se iba a trabajar con Marco Rubio y que él se iba con ella. No sé si esto es verdad o mentira, pero la situación es que se va. Y lo lógico es tener otro alcalde. Claro. Y vamos a buscar un alcalde que haga el cambio, no más de lo mismo. Así que, de nuevo, gracias, Brian. Las puertas abiertas. Un placer poder hablar de los temas. No es solamente las entrevistas corticas que puedes decir 2 o 3 cosas. No. Me gusta entrar en detalles para que las personas entiendan. Punto número 1, que yo entiendo los problemas. Y punto número 2, que estoy proveyendo soluciones reales a esos problemas. No es solamente decir, bueno, yo lo voy a arreglar y punto y cerrado. Y nada, me honraría mucho tener el voto y el apoyo de los residentes de Hialeah que están viendo tu programa. Y si no viven en Hialeah, siempre alguien tiene una tía, un hermano, un primo, alguien que vive en Hialeah y le puede decir que cuando vengan las elecciones en noviembre de este año, salgan a votar. Yo soy el candidato del cambio, Brian Calvo, para alcalde de la ciudad de Hialeah. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, los esperamos el día de la votación en noviembre. Amelia Doval y Aliesky Rodríguez. Te trae noticias del mundo y de Donald Trump. Amelia Doval y Aliesky Rodríguez. Así que únete a nosotros en esta canción. Amelia Doval y Aliesky Rodríguez. Nosotros estamos en la pelea, a la batalla. Amelia Doval y Aliesky Rodríguez. Nosotros somos de derecha, no te pases de la raya. Aquí te traigo noticias del mundo completo. Dale que voy a lo concreto. Yo te voy a contar, te lo prometo. Te voy a compartir y te etiqueto. Amelia Doval y Aliesky Rodríguez. Nosotros estamos en la pelea, a la batalla. Amelia Doval y Aliesky Rodríguez. Nosotros somos de derecha, no te pases de la raya. Amelia Doval y Aliesky Rodríguez. Te trae noticias del mundo y de Donald Trump. Amelia Doval y Aliesky Rodríguez. Así que únete a nosotros en esta canción. Amelia Doval y Aliesky Rodríguez. Nosotros estamos en la pelea, a la batalla. Amelia Doval y Aliesky Rodríguez. Nosotros somos de derecha, no te pases de la raya. Aquí te traigo noticias del mundo completo. Dale que voy a lo concreto. Yo te voy a contar, te lo prometo. Te voy a compartir y te etiqueto. Amelia Doval y Aliesky Rodríguez. Nosotros estamos en la pelea, a la batalla. Amelia Doval y Aliesky Rodríguez. Nosotros somos de derecha, no te pases de la raya.